don David. Fuerte revelación del periodista Álvaro Delgado en la revista Sin embargo MX. Álvaro asegura que Salinas le dio a Guanajuato al Partido Acción Nacional hace 30 años y que desde ahí comienza la espiral de violencia. No se nos olvide que uno de los gobernadores de Guanajuato fue Vicente Fox. Bien, esto es lo que publica Álvaro Delgado en Sin embargo MX. Dice, Guanajuato cumple hoy miércoles 30 años de las elecciones de 1991 que, gracias a que Carlos Salinas de Gortari le obsequió la gubernatura a Carlos Medina Plasencia, iniciaron 3 décadas con 6 gobiernos del Partido Acción Nacional, en 3 de los cuales se ha disparado la violencia con Carlos Samarripa como fiscal. La elección del domingo 18 de agosto de 1991 arrojó la victoria del priista Ramón Aguirre Velázquez con el 53.1% de los votos contra el 35.5% del panista Vicente Fox Quesada y el 7.7% del perredista Porfirio Muñoz Ledo. Pero el PAN alegó fraude electoral con marchas, plantones y negociaciones de la cúpula nacional de ese partido con Salinas de Gortari. Salinas pactó con el PAN, encabezado por Luis Álvarez, Diego Fernández de Ceballos y Castillo Peraza, para la renuncia de Aguirre y la entrega de la gubernatura a Medina Plasencia, el alcalde de León, con lo que se inauguró la era de las concertaciones, término con el que se le conoce las negociaciones extralegales para entregarle a ese partido triunfos que no obtuvo con votos, dice Álvaro Delgado. Tras la fraudulenta elección de 1988, el PAN había pactado con Salinas de Gortari el respeto a sus triunfos electorales, como en 1989, con Ernesto Rufo Apil en Baja California, a cambio de legitimar su gobierno en el ejercicio del poder. Después de perder la gubernatura de Baja California en 2018, al cabo de 3 décadas, también de sucesivos gobiernos, el PAN tiene actualmente en Guanajuato su único bastión en el país, que es desde hace años el estado que ocupa el primer lugar en violencia criminal. Bueno, yo aquí le diría a Álvaro Delgado, sí, y también su estado vecino, Querétaro. Es Guanajuato y Querétaro los grandes bastiones del PAN. Ahora bien, aquí no se equivoca Álvaro, por supuesto que es el primer lugar en violencia criminal de la República Mexicana, Guanajuato, y bueno, pues a eso el gobernador Diego Sinué Rodríguez pues no dice nada, ¿no? Se queda calladito. Dice Álvaro Delgado, gobernador sin haber sido candidato, Medina Plasencia tomó posesión como interino el 3 de noviembre de 1991 y se quedó con el poder casi 4 años hasta el 25 de junio de 1995, tras el triunfo de Fox, a quien sucedió Juan Carlos Romero Hicks, actual coordinador de los diputados federales del PAN. Juan Manuel Oliva se convirtió en gobernador de Guanajuato tras las elecciones de 2006 y en 2012 lo sucedió Miguel Márquez Márquez, quien le entregó el cargo en 2018 a Diego Sinué Rodríguez Vallejo, 3 de los más recientes gobernadores con los que ha trabajado Samarripa Aguirre, primero como procurador y luego como fiscal autónomo. Samarripa Aguirre, consigna Álvaro Delgado, lleva 12 años en el cargo y le faltan 7 gracias a una reforma impulsada por el PAN de Guanajuato que le otorgó total autonomía en 2019, pese a lo cual el Estado padece una creciente violencia criminal, siendo por 2 años consecutivos el de más homicidios y el de más fosas clandestinas. En 2009, cuando Oliva hizo procuradora Samarripa, Guanajuato era de los estados con menor violencia en el país, con el contexto de la guerra de Felipe Calderón contra la delincuencia organizada, pero a partir de ese entonces el número de homicidios dolosos creció un 711%. Imagínese. O sea, imagínese usted, tenemos una escalada de violencia terrible con Felipe Calderón, pero se dispara aún más con el fiscal Carlos Samarripa, según Álvaro Delgado. Dice, según cifras oficiales consultadas por la reportera Romina Gándara, de 414 asesinatos que se registraron en el año de 2019, disculpe usted, ahí le va otra vez este enunciado que yo he leído pésimamente. Dice, según cifras oficiales consultadas por la reportera Romina Gándara,
De 414 asesinatos que se registraron en el año 2009, para el año 2020, la cifra de este tipo de crímenes se situó en 3.359. Es decir, de 414 pasó a 3.359, casi 3.000 asesinatos más en solamente una década. Y desde el año 2009 a junio de 2021, se han registrado al menos 16.682 homicidios dolosos y se han abierto 1.989 y 256 carpetas de investigaciones por extorsiones y secuestros, respectivamente, de acuerdo con cifras oficiales. Es decir, con Samarripa Aguirre como fiscal, comenzó una espiral de violencia que cruza los gobiernos de Oliva, Márquez Márquez, su principal promotor, y Rodríguez Vallejo, el actual gobernador, que se aferra a un funcionario que no ha sido capaz de resolver la violencia criminal, pese a que los homicidios son su competencia legal. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha solicitado la remoción de Samarripa para contrarrestar la violencia en Guanajuato, como ocurrió en Veracruz, después de que el fiscal Jorge Winkler, herencia de Miguel Ángel Yunes, dejó el cargo y bueno, sigue prófugo de la justicia. Qué terrible, pero bueno, ahí lo tiene usted. Qué situación tan lamentable. Exactamente, Guanajuato no tiene ni pies ni cabeza en cuanto a la violencia que enfrenta, en cuanto a la forma en la que enfrentan la violencia. En Guanajuato no tiene ni pies ni cabeza. Los crímenes han ido incrementando, los delitos, desde que está el actual fiscal Samarripa, y se hacen bien güeyes, porque, vamos, creo que aplican la priista. Cada vez que se menciona a Enrique Alfaro o a Silvana Aureoles, que son los gobernadores más, pues ya sabe usted, ¿no? Chafas que tenemos los mexicanos, desafortunadamente, ¿no? Que se menciona a el Bronco, a Jaime Leodoro Rodríguez Calderón, al mismo Francisco García Cabeza de Vaca. Bueno, pues luego es como si les pusieran un cohete ya sabe dónde, y de inmediato se prenden estos güeyes, dicen, el presidente dijo que no, se ponen bien locos, ¿no? Bien locos. Alfaro, Silvano, Cabeza de Vaca, todos ellos, ¿no? Se ponen así, como loquitos, ¿no? Ante cualquier tipo de planteamiento de ese estilo. Pero, a pesar de la serie de planteamientos del presidente López Obrador, de algunos medios de comunicación independientes, Diego Sinué Rodríguez Vallejo se queda calladito, sin nada, el cabrón, se queda callado. Creo que eso le conviene más, el hecho de decir, bueno, pues me pueden criticar y critican a mi fiscal, pero pues aquí seguimos, ¿no? No dice nada. Les ha salido buena esa, de quedarse callados. Híjole. Y bueno, estando a las 7 de la mañana con 25 minutos, ya abrieron una de las pantallas hacia el templete y vemos que en efecto sí habrá exposición, no como dijo el presidente López Obrador, que solamente iba a responder preguntas. Vemos 4 sillas ahí. De hecho, llegó el presidente.